Gracias, Grace. Nos vamos al Congreso de la República. Tenemos dos invitados muy especiales. Representante a la Cámara, Juanita Gobertus, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Doctora Juanita, hemos hecho un ejercicio, un símil con lo que ha sucedido con el aborto, y hay una gran preocupación, y es que independientemente de lo que pasó ayer, eso no haya terminado ahí, sino que por el contrario se haya despertado una inquietud que estaba dormida, el león que estaba en reposo, y que ahora no solamente estemos discutiendo lo de ayer, que ni siquiera se discutió, sino que se ponga en dudas las tres causales del aborto con las que por mandato constitucional ya convivíamos en Colombia, y que pues tiene que ver ni más ni menos con la protección a miles de mujeres que precisamente por cuenta de una circunstancia de salud pueden terminar en un garaje haciéndose un aborto y peligrando su vida. Doctora Juanita, ¿le preocupa que se haya despertado este tema de ahora meterse con las tres causales? Pues Julio, yo creo que desde un punto de vista político ese análisis puede ser cierto. En efecto, yo creo que esto despertó una conversación sobre el aborto que seguramente estaba dormida durante un tiempo, pero jurídicamente la realidad es que la Corte dijo no solamente se declara inhibida, sino dice hay cosa juzgada, es decir, el piso mínimo de esta conversación son las tres causales. Es cierto que esto políticamente y seguramente va a ser usado por distintos sectores para tratar de conseguir votos en distintos sectores, pero la realidad jurídica, lo que hoy sabemos es que podemos tener una conversación sobre si queremos o no entrar en conversaciones sobre el número de semanas, sobre cómo eliminar barreras de acceso. Esa conversación la podemos abrir, pero lo que no podemos echar para atrás, porque en derecho hay un principio básico y es la no regresividad en derechos, es que no vamos a poder echar para atrás esos tres causales. Lo pueden intentar políticamente, jurídicamente la Corte ayer fue muy clara. Yo creo que el debate al que nos tenemos que enfrentar, y que las mismas encuestas que debemos estar leyendo todos nos están diciendo, es que como vienen mostrando el 61% de los colombianos, creemos que la solución para los más de la mitad de embarazos que son indeseados no es la cárcel, y que tenemos es que buscar otro tipo de soluciones, prevención, educación sexual, garantizar que no sean las mismas mujeres que son víctimas de distintos tipos de violencia las que terminan también buscando al final una alternativa que termina siendo el aborto, porque no tienen posibilidad de acceder a tener una maternidad deseada y planeada. Una de las cifras más aterradoras de lo que presentó la Secretaría de la Mujer es que el 30% de las mujeres que son procesadas por aborto son además víctimas de algún delito. De ahí que yo creo que la conversación seguramente se despertó políticamente, pero jurídicamente no creo que vaya a poder echarse para atrás esas tres causales. Saludamos también a esta hora al senador del Partido Cristiano Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lucas. Un saludo muy especial para ti, para Julio, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Senador, según la congresista Juanita Gobertus, el tema de las tres causales permitidas por la Corte para el aborto, pues ya son materia, son cosa juzgada. ¿Usted no cree que insistir en eliminarlas es enfrentar a la ciudadanía a una decisión de la Corte debilitando la institucionalidad? Yo pienso que, digamos, todos los conceptos son absolutamente válidos. El debate, obviamente, hace parte de la democracia. Coinciden los temas de educación, coinciden que la educación, formar conciencia. Hace mucho rato la ciudadanía no tiene conciencia de lo que es un aborto, de lo que significa quitarle la vida a la persona en su estado más vulnerable, como es estar en el vientre, a través de los medios de comunicación, a través de los colegios, de las universidades, y ese elemento de educación y conciencia es muy importante desarrollarlo. Igualmente, elementos democráticos acerca de temas como el referendo, inclusive temas de poder trabajar, elementos de demandas que siguen siendo válidos. Yo creo que lo que dice la doctora Natalia Bernal no es descabellado, una persona muy bien sustentada en todos sus elementos.
pero ella sola y solamente con demanda no se logra. Hay que generar, y es lo que estamos haciendo nosotros con más de 70 plataformas ProVida en toda Colombia, con todo un proceso organizado que estamos desarrollando, no de manera reactiva, sino de manera proactiva y estratégica, de tal manera que podamos desarrollar un proceso ciudadano, que está con la ciudadanía. No es simplemente una ley, la ley no cambia culturas, las culturas son las que cambian las leyes, y hay que trabajar en la cultura ciudadana y la conciencia ciudadana, y no tal vez en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Estoy seguro que vamos a poder avanzar en una normatividad mucho más justa para salvar las dos vidas, la vida de la madre gestante y la vida del bebé en gestación. Representante Juanita Gobertus, ahora hablábamos con la señora Bernal, la señora Natalia Bernal, y nos decía que ella iba a volver a presentar la demanda, que además tiene pues todos los doctorados y que es muy estudiada para poder probar que la cifra de abortos ilegales y que las muertes por estos pues son falsos, y que ella tiene cómo probar esto. ¿Usted cree que a pesar de que ella pueda presentar de nuevo esta demanda, pueda tener algún tipo de éxito? Pues por supuesto que, por fortuna, en un Estado constitucional como el nuestro, todos los ciudadanos son libres de estas demandas, en particular de intentar nuevas acciones de inconstitucionalidad. Yo insisto, creo que jurídicamente cualquier abogado constitucionalista, independientemente de la visión política o ideológica sobre este tema, insistirá en que la Corte realmente restringió ya muchísimo la posibilidad de que se pueda reabrir esta conversación. Es cierto que tenemos dificultad en tener buenas cifras, en parte porque justamente en la medida en la que hay tantos abortos, digamos, por fuera del sistema, pues no tenemos suficiente claridad. La Mesa por la Vida habla que el 99% de los abortos siguen siendo ilegales, pero por supuesto, mejores estudios nos darían mejores elementos. Lo que es clarísimo es que la humanidad siempre se ha enfrentado a interrupciones voluntarias del embarazo, y que la pregunta a la que nos enfrentamos no es si el mundo va a tener o no abortos. Por supuesto que son indeseables, por supuesto que nadie quisiera que hubiese más abortos. La pregunta es cómo hacemos para que aquellos que se dan, porque desafortunadamente seguimos teniendo por distintas razones, por violencia, por insuficiente educación sexual, embarazos no deseados, pues que en esos escenarios no nos enfrentemos a abortos inseguros que terminan afectando en particular a las mujeres más pobres, a las mujeres rurales, a las mujeres que además son víctimas de otros delitos. Entonces la conversación es cómo, en la medida en la que generamos más prevención, mejor educación sexual, podríamos tener menos abortos, pero que cuando llegamos al caso límite, la mujer debe poder escoger y debe poder hacerlo de una manera segura, que no ponga en riesgo su vida, su integridad física, su desarrollo de su personalidad. Quiero preguntarle al senador John Milton por lo que acaba de decir, y es que pretenden salvar vidas quitando estas tres causales del aborto que en este momento existen en Colombia. ¿Cómo se van a salvar vidas cuando le quita a la mujer el derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente? Y le voy a poner un solo ejemplo de las causales, y es, por ejemplo, si la madre tiene en peligro su vida y si usted la obliga a tener un hijo, ¿cómo le va a salvar la vida? ¿Cómo le va a salvar la vida a una mujer que tenga una malformación en su vientre? ¿Cómo le va a salvar la vida a una niña que fue violada obligándola a tener un hijo sin su cuerpo ni siquiera estar preparado para eso? Yo quisiera entender su argumento porque realmente no lo entiendo. Gracias. Mira, hay varias situaciones. La primera, que mencionan de la violación, que el Estado colombiano no solamente puede darle la opción del aborto a una joven o a una mujer que ha sido violada. El Estado debe restituirle derechos a esa mujer. El Estado no es capaz de proteger a esa mujer en un estado de vulnerabilidad, y el Estado debe acompañar inclusive todo el proceso de restitución de derechos, no solamente como tal en el proceso judicial, sino también en garantía de derecho en educación, garantía de derecho en el trabajo, garantía de derecho inclusive en la salud, tanto para ella como para el bebé que está en gestación, porque aquí partimos de un tema, y ese fue una violación, y el bebé no fue quien violó a la mujer. El sujeto activo, quien está haciendo el delito, tiene que ser sancionado. El sujeto pasivo, que es la mujer, tiene que ser protegida y recibir derecho por el Estado, un Estado garante de restitución de derechos de esa mujer. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley a través del cual el Estado se hace responsable de esas mujeres y le da garantía en todos sus aspectos. Y consideramos que es una manera de formar esa conciencia y esa opción
para las mujeres en una situación del Estado debe protegerlas. Segundo tema del estado de salud de la mujer, que se pone en riesgo, se pone en peligro. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, lo que pasó con Juan Sebastián, se acudió a un concepto de depresión o de una persona que no quería tener al bebé o que no se sentía preparada para ser madre, en las propias palabras de ella. Eso es algo muy delicado, inclusive porque ni siquiera un ginecólogo dio ni siquiera un psiquiatra dio el concepto, si lo dio un ginecólogo. Y en ese sentido, si hay psiquiatras, si hay psicólogos, si hay líderes espirituales, ¿cómo es posible que la depresión y la única opción para la depresión sea abortar a un bebé? Es un tema que tenemos que revisar, que tenemos que dividir con mucho cuidado. Pero igualmente hay que hablar del tema de las malformaciones. Una cosa es la malformación, una persona que viene de pronto sin brazos, sin piernas, y otra cosa es un bebé que su vida es inviable por fuera del vientre y donde obviamente la intervención médica se hace inevitable. Entonces son temas que tenemos que profundizar, que no podemos ser tan superficiales como está la sentencia C355 del 2006, sino que hay que dar herramientas mucho más serias en lo jurídico, muchas herramientas en la parte de protección y distribución de derechos para la misma mujer, y teniendo en cuenta que más del 50% de los embarazos hoy en día son mujeres, son niñas, son bebés, son niñas que están en el embarazo, y quienes defienden los derechos de la mujer están atentando contra la misma mujer en su estado más vulnerable, que es en el vientre materno. Representante Gobertus, si el Congreso en los años anteriores ha evitado esta discusión, ¿qué hace pensar que ahora podría eventualmente avanzar en este asunto de salud pública, de salud mental, en relación con una normatividad de avanzada en este tema? Usted, no le pido que haga futurología, pero ¿están las cosas dadas para que el Congreso cumpla su papel? No lo veo, la verdad. Entre 2006, cuando se dio la sentencia de las 3 causales, y la actualidad, se han presentado 37 proyectos de esta ley, de distinta índole, unos digamos que buscaban ser regresivos frente a las 3 causales, otros más progresivos, incluyendo uno del Partido Verde liderado por Angélica Lozano, que buscaba garantizar una serie de medidas de educación sexual y de, digamos, promover una educación muchísimo más consciente y, si se quiere, menos moralista, pues menos limitada. Ninguno de esos ha prosperado en gran medida porque yo creo que hoy el consenso mínimo, a pesar de las incomodidades que le generan algunos sectores, es que jurídicamente el piso son las 3 causales. Entonces, cuando se busca echar para atrás, jurídicamente no encuentran nexo. Y cuando sectores más progresistas, digamos, han buscado, insisto, incluyendo el Partido Verde, ir un poco más adelante, no hemos encontrado las mayorías. Entonces, yo realmente creo que ante este fallo de la Corte, en donde muchos teníamos esperanza en que la Corte fuera un paso más adelante, sobre todo para eliminar las barreras de aquellas mujeres más pobres, las mujeres rurales que enfrentan barreras en poder acceder en igualdad de condiciones a este derecho cuando digamos existe la situación límite de tener que acceder a él, pues creo que hasta el momento no ha existido ese consenso para ir ni un pasito adelante, pero creo que ya jurídicamente está claro que tampoco se puede ir un pasito atrás, así que no le veo mucho chance a un proyecto de ley que vaya ni más adelante ni más atrás de esas 3 causales. Senador John Milton Rodríguez, quiero que volvamos a mi pregunta inicial, porque más allá de la discusión de fondo, usted lo que está proponiendo es enfrentar a la ciudadanía, a las mayorías, que sin duda coinciden con usted, a una decisión ya tomada de la Corte Constitucional. ¿Eso quiere decir entonces que usted estaría de acuerdo en que otro sector social hiciera lo mismo para ponerle, por ejemplo, una barrera o una talanquera a la libertad de culto? Bueno, son temas, Lucas, completamente diferentes. Me gustaría que no distrajéramos el debate, sino que siguiéramos con el mismo debate. La defensa de la vida es un derecho. Pero en el artículo 11 de la Constitución, se lo digo es porque los dos derechos son reconocidos por la Corte Constitucional. Claro. Quitémosle el nombre y el apellido, si es derecho a la autonomía, derecho a la libertad de culto, derecho a lo que sea. Pero abrir la puerta a que las personas se enfrenten a decisiones de la Corte Constitucional no es abrir la puerta a que se terminen, a que la tiranía de las mayorías termine aplastando los derechos de las minorías. El aborto, lo que pasa, Luca, es que el aborto no es un derecho. La vida sí es un derecho. Entonces, en ninguna parte dice que el aborto es un derecho en Colombia. Y por eso, bajo ese error de concepción que tienen algunos,
Colombia tiene que privilegiar lo que está en la Constitución. Aquí no caben elementos ni religiosos, ni elementos filosóficos, ni elementos de deseos de las personas. Aquí lo que cabe es un tema de derecho, de Constitución y de ley, y en ese marco tenemos que referirnos para el derecho a la vida y para cualquier derecho. Y aquello que atente contra el derecho especificado en la Constitución debe tener el amplio debate democrático, jurídico, legal. En este caso, inclusive, hay elementos educacionales de conciencia ciudadana para poder privilegiar los derechos que establece la Constitución en Colombia. Pero, entonces, Lucas, si me permite, frente a ese último punto del senador John Milton, simplemente uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de nuevo, esa es la democracia, pero el árbitro en temas de constitucionalidad y de la interpretación de nuestra Constitución es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional textualmente, desde el 2006, pues lo ha venido reiterando, ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Y ha señalado que el nacimiento, por supuesto, están los textos de la sentencia, senador. Usted puede estar en desacuerdo, pero el texto es absolutamente literal. La Corte ha reconocido la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Usted podría decir, no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, ese es su derecho. No estoy de acuerdo contigo, estás equivocada. No, senador, pero eso sí, pues la sentencia es absolutamente textual. Una cosa es despenalizar tres causales, y otra cosa es un derecho. La voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. Me extraña mucho esa concepción que tiene, que es equivocadísima. Ahí sí es clarísima la sentencia, la hemos leído varias veces. Claro. No engañen a la gente con un concepto equivocado. No es que esté en desacuerdo. Perdóname, yo te explico. Insisto, la Corte Constitucional es el intérprete básico y ha dicho textualmente la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. No lo es. Quiere decir que usted no está de acuerdo con la Corte Constitucional. Y eso usted es libre de hacerlo. Usted es libre de hacerlo, pero la Corte en una democracia uno tiene que estar de acuerdo. Hay tres causales de despenalización, pero eso no significa, escúchame por favor, el hecho de que haya tres causales de despenalización del aborto no significa que el aborto sea un derecho. Eso es falso, y les pido por favor, sobre todo ustedes con categoría de congresistas, no le digan mentiras al pueblo colombiano. La interrupción voluntaria del embarazo, mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, que realmente es aborto, está despenalizada en tres causales, y eso no significa que el aborto en Colombia sea un derecho. Eso es falso, y no le sigan mintiendo al pueblo colombiano. Les pido simplemente ese favor. No, insisto, senador, yo también, le pido el mismo favor con la misma precisión, y es leer las sentencias de la Corte Constitucional, además de las tres causales. Usted lee, yo leo. Senador, la representante lo escuchó a usted desarrollar su argumento. Yo le pido, por favor, que le permita a la representante desarrollar su argumento sobre por qué ella lee en la jurisprudencia de la Corte una cosa diferente a lo que lee usted. Muchas gracias. No, simplemente señalar que no hay, insisto, podemos estar en desacuerdo, está bien, esa es la democracia. El texto de las sentencias ha sido claro en reconocer dos partes distintas. Por un lado, ha reconocido las tres causales. Por otro lado, ha dicho textualmente que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. El senador, incluso otras personas han dicho, es que no puede la Corte Constitucional inventarse un derecho, es un derecho que no está explícito en la Constitución. Eso es cierto, es un derecho típicamente innominado, que ha sido una de las avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional desde sus orígenes. Ha hecho lo propio con el mínimo vital, por ejemplo, que es un derecho fundamental reconocido por la Corte Constitucional, que no está textual en la Carta, sino en la jurisprudencia. Doctora Juanita, sí. Son dos posiciones respetables, pero hay algo muy importante en aclarar, si es o no es un derecho. Usted dice, sí es un derecho. ¿Usted recuerda qué dice exactamente el texto de la Corte para que podamos interpretar que es un derecho? Es que es textual, Julio. Justamente estoy aquí al mismo tiempo buscándole la cita para poder leérsela, pero es que no, en muchos temas uno puede tener interpretaciones, pero en esto la sentencia de la Corte y habla de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Ya mismo se lo leo. Se lo pongo de otra forma. Representante Gobertus, si a una persona le es negado la interrupción voluntaria del embarazo en una institución de salud, puede acudir a la tutela para acceder
a ese que usted llama derecho? Está buscando. Representante. Aló, perdón. Sí, representante, mi pregunta era, si a una persona le es negado una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 3 causales previstas por la Corte, ¿esa persona puede acceder a la acción de tutela para que se le garantice esa interrupción voluntaria? Por supuesto, justamente ese ha sido el debate. Es en la medida en la que la Corte Constitucional ha reconocido que hay un derecho fundamental, que las mujeres se han podido oponer a momentos en los cuales no les es garantizado ese derecho fundamental, justamente porque hay barreras de acceso, insisto, en particular en las mujeres más pobres o en las mujeres rurales. Es decir, senador, que si una persona vía tutela puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, entonces sí es un derecho. Lucas, mira, es importante que a la ciudadanía le quede claro eso. Hay 3 causales que la Corte ha despenalizado. Y bajo estas 3 causales, las personas pueden acceder, obviamente, al cumplimiento de lo que las 3 causales indican. Pero lo que no es bien decir es que el aborto sea un derecho fundamental. Eso no es cierto, eso es falso. Y por otro lado, quiero indicar otra cosa que es delicada y no le están prestando atención, Lucas, porque hay una velocidad en el pensamiento de las personas que creen que eso es progresar en los temas de salud mental, donde el Estado se ha lavado las manos. El Estado no le ha restituido los derechos a las mujeres violadas y ni a las jovencitas violadas. El derecho se ha lavado las manos, dicho, la única opción suya es vaya y aborte. Y el Estado tiene que ser un Estado garante de proteger los derechos de esa mujer en términos de educación, trabajo y salud. Y en eso nosotros vamos a insistir, y como te digo, como nunca antes, y ustedes lo dijeron muy bien, se ha despertado el león, y ese león no se va a volver a dormir. Más de 70 organizaciones prohibidas en Colombia, más de 120 congresistas del país, diferentes organizaciones en el ramo jurídico y educacional, de más de 3.500 instituciones, nos hemos unido en un proceso. Sí, pero senador, usted se está yendo para el otro lado, porque lo que le estaba preguntando Lucas es que si las personas pueden acceder vía tutela a una interrupción voluntaria del embarazo, significaría que es un derecho. No le estamos preguntando por los derechos vulnerados de las mujeres violadas en el país, que eso es otra cosa que también está en deuda. Le estamos preguntando específicamente por esto. Una cosa es que usted esté de acuerdo o no con lo que dictamina la Corte, y otra cosa es que usted diga que no es un derecho. Camila, si me lo permite, les voy a leer el texto específico. Pero yo contesto... sí, representante. Sí, representante. Miren, una cosa importante es la siguiente, miren, la situación que usted me expone, en ese particular, la despenalización del aborto, en los 3 causales, no está tampoco reglamentado, porque es un tema que le compete al Congreso de la República, ni siquiera al Ministerio de Salud. Y obviamente en esas reglamentaciones, infortunadamente, en este momento hay vacíos. Y las personas, pues obviamente, acceden a una tutela para que se le atienda a esa persona. Pero es la despenalización del aborto en los 3 causales. No es que el aborto sea un derecho fundamental en Colombia. Permítanos, senador John Milton Rodríguez, porque la representante Gobertus, para que no quede esa discusión en el aire, quiere remitirse a una decisión de la Corte. Adelante, representante. Les leo textualmente, esta es la sentencia SU 096 del 2018, que es la sentencia de unificación que ha unificado por parte de la Corte Constitucional las distintas sentencias de tutela. Y dice textualmente, abro comillas, derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe peligro para la vida o salud física y mental de la gestante. Toma aquí los requisitos de la 355. Entonces, abro comillas más adelante. Nuevamente dice, derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo por grave malformación del feto incompatible con la vida. Y arranca a desarrollar cuáles son esas distintas características. Es decir, no es una interpretación, existe el derecho fundamental reconocido por la Corte Constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. A nuestros invitados, muchísimas gracias. El león ha despertado, es lo que dice nuestro amable senador.
la discusión ahora sobre las tres causales. Claro, pero es que él dice que el león ha despertado porque el logo de su partido es un león, que es un partido obviamente con una participación enorme de las iglesias cristianas. Pero hay una particularidad y es que seguramente más de la mitad del país piensa como el senador John Milton Rodríguez. Por eso ese referendo que están proponiendo cobra una importancia particular y puede resultar en un problemita para la Corte. No es cualquier león el que se despierta. Ese es el punto de las minorías. El de tomar por plebiscito un desconocimiento de un derecho de las minorías que la Corte ya lo reconoció. Pues usted recordará el incendio que se armó después de que el representante Álvaro Hernán Prada propusiera o radicara un proyecto de acto legislativo precisamente para poder derogar las decisiones de la Corte vía referendo. Y eso, según todos los analistas consultados en estos micrófonos, era abiertamente inconstitucional. Dios. Y aquí, pues, el camino que se va a tomar es enfrentar a las mayorías, que sin duda las tienen, con las decisiones del Tribunal Constitucional. Al senador Milton, muchísimas gracias. A nuestra querida representante Juanita, muchísimas gracias. La discusión es más que interesante. Y más con lo que sucedió ayer en la Corte. A nuestros invitados, muchas gracias.